Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. Hoy estaré hablando sobre cómo el tema del aborto está tomando auge en un año de elecciones aquí en Estados Unidos. Este 2024, diferentes estados lo apoyan, otros lo niegan, es decir, otros no lo apoyan. Además, Suprema Corte de los estados apoyan pro vida. Otros apoyan pro aborto. El país está dividido en torno al tema del aborto. Y sin embargo, es lo que quiere el presidente John Biden, que se dice católico practicante. Quiere un congreso que para el 2024, o sea, para noviembre próximo, el día de las elecciones, que sea pro aborto. ¿Qué están esperando los obispos para excomulgarlo? Analicemos todo esto. Pero antes les agradezco a quienes se han sumado al canal, así como han hecho diversos comentarios. Y también invito a quienes no lo han hecho, se sumen al canal y activen la campana. Y de esta manera, pues, se le notifica o recibe una notificación a usted que se ha subido un nuevo video. Gracias a quienes ya lo han hecho. Vamos a nuestro tradicional Ave María. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amén. El tema del aborto se ha abordado por décadas de diferentes maneras. Hay quienes lo defienden, hay quienes lo apoyan, hay quienes dicen no, hay que parar el aborto, etcétera, etcétera. En el Estado de la Unión, en el informe que realizó el presidente Biden, católico confeso, pidió a los votantes que este año le dieran un congreso pro aborto, es decir, que apoyaran a los candidatos que están a favor del aborto. Pero la nación está dividida en torno a este tema. Hay tribunales supremos de los estados que se han pronunciado a favor y otros en contra, otros todavía están estudiando los casos o el caso en concreto. Pero, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Arizona ratifica la ley provida que prohíbe casi todos los abortos. Dictaminó una ley que una firme ley provida que prohíbe prácticamente todos los abortos que pueden entrar en vigor en 14 días, aunque los activistas de izquierda, es decir, los proabortistas, esperan deshacer la decisión con una iniciativa electoral en próximo noviembre. O sea que este noviembre es decisivo. Y que la estricta ley del aborto del estado de Arizona puede entrar en vigor, prohibiendo de hecho el aborto en el estado por cualquier motivo, excepto cuando sea supuestamente necesaria para la salvación de la vida del alma, perdón, del alma, de la madre. La ley actual de Arizona limita el aborto a las primeras 15 semanas de embarazo, pero el estado también tiene en los libros una prohibición del aborto que se remonta a 1864, décadas antes de que Arizona se convirtiera en un estado americano, ya que lo fue a partir de 1912, cuya aplicación había sido bloqueada desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictó Roe contra Wade en 1973, declarando el derecho del aborto legal. La prohibición se codificó en 1913 después que Arizona obtuviera la condición de estado o ser parte de la Unión Americana. Cuando el Tribunal Supremo, volcado Roe en junio del 22, permitió a los estados prohibir directamente el aborto por primera vez en medio siglo, reavivó las dudas sobre la validez de la ley Kelly Johnson, juez del Tribunal Superior del Condado de Pima, gobernador, que la ley pedía aplicarse, ya que el único fundamento del antiguo mandamiento judicial había desaparecido. En otros estados, sin embargo, pues se apoya abiertamente este tema.
el aborto. Y no solamente aquí en Estados Unidos, también en la Unión Europea, por ejemplo. Ya los obispos católicos condenan la resolución de la Unión Europea que declara el aborto derecho fundamental. ¿Sí? Los obispos de Europa han condenado. La Comisión de la Conferencia Episcopal de la Unión Europea ha publicado un escrito, una declaración, mejor dicho, este mes de abril, concretamente el 9 de abril, antes de la votación del Parlamento Europeo de una resolución para la inclusión del derecho de aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, prevista para el 11 de abril. Dicen los obispos europeos, el aborto nunca puede ser un derecho fundamental. El derecho a la vida es el pilar fundamental de todos los demás todos los demás derechos humanos, especialmente el derecho a la vida de los más vulnerables, frágiles e indefensos, como el niño no nacido en el vientre de la madre, el inmigrante, el anciano, la persona con discapacidad y el enfermo. Sin embargo, comentaristas norteamericanos, eh, presentadores de programas sociales, eh, dicen lo contrario. Por ejemplo, la actriz de extrema izquierda y copresentadora Whoopi Goldberg afirmó falsamente el pasado lunes, o sea, el 8 de abril de 2024, que los 10 mandamientos considerados sagrados por los cristianos y judíos no contienen una prohibición del aborto como parte de una recitación más amplia de argumentos generales a favor del aborto. ¿Cuán error percepción da esta comentarista? Ciertamente, ella quiere que aparezcan los 10 mandamientos, el texto, la palabra aborto. No va a aparecer, nunca va a estar ahí. Pero lo que sí está, y para gente razonable, y gente que piensa, y gente que cree, y no solamente que sea cristiano, simplemente con razón humana, simplemente al hecho de la razón humana, sumándole el punto de vista cristiano, creo que es si mal no recuerdo, el quinto mandamiento, que dice, no matarás. El texto es, mejor dicho, el mandamiento es claro, específico, no matarás. El modo, la manera, a la edad, al tiempo, eso es lo de menos. Y ella dijo muy claramente, nadie está obligado a abortar, nunca tienes que tener uno. Y espero que nadie tenga que tenerlo nunca, dijo Wahlberg. Quiero asegurarme de que si decides que esto es lo que se necesita hacer, voy a apoyarte porque no conozco tu vida. Y si dices que esto es lo que necesitas, es lo que voy a hacer. Es interesante cómo se quiere justificar algo injustificable. Por ejemplo, criterios biológicos establecidos desde hace tiempo y libros de medicina convencionales establece que un ser humano vivo, estructura y genéticamente distinto de su madre, se crea en el momento de la fecundación y está presente durante todo el embarazo, independientemente del que ese ser humano embrionario se mantenga artificialmente fuera del útero. Sin embargo, ella dice, no, es que no está el aborto dentro de los 10 mandamientos que los cristianos y judíos observamos. Y vuelvo a repetir, si me recuerdo es el quinto mandamiento, no matarás. Así, no especifica, no se mete en enredos de que de esta manera sí, de esta manera no, de esta sí, esta no. Simplemente no, parejo. ¿Y el aborto?
Eso es, interrumpir una vida de forma brusca y asesinato. Sin embargo, en el 2019, el graduado del Departamento de Desarrollo Humano Comparado de la Universidad de Chicago, Steve Jobs, encontró que el 96% de los más de 5.500 biólogos a los que encuestó estaban de acuerdo, a pesar de identificarse mayoritariamente como liberales, abortistas y demócratas, y que la mayoría se identificaba como no religioso. Muchos abortistas y activistas filósofos pro aborto admitirlo, concediendo la humanidad de los bebés antes de nacer. Por su parte, los antiabortistas de Michigan están condenando a la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer por firmar un proyecto de ley pro LGBT que permite que las mujeres sean compensadas por alquilar sus vientres a personas que buscan obtener un hijo a través de la maternidad subrogada, es decir, rentada. Whitmer aprobó la engañosa llamada Ley de Protección de la Familia de Michigan, entre otras cosas, el paquete de 9 proyectos de ley derogada de la ley maternidad subrogada del Estado. De 36 de antigüedad que ilegalizó la práctica poco ética de la maternidad subrogada, remuneraba en 1998, es decir, 36 años después. Ahora también garantiza la fecundación in vitro. Así que el derecho a la vida de Michigan y la Conferencia Episcopal Católica de Michigan han emitido duros reproches a los cambios que entrarán en vigor 3 meses después de la legislación del 2024. Es decir, terminó en marzo, abril, mayo, en junio próximo. Sí, ya al terminar la primavera. Los contratos de gestación subrogada con ánimo de lucro que pagan a las mujeres por el uso de sus medios reproductivos violan la dignidad inherente a la mujer y permiten de forma poco ética que los niños sean objeto de un contrato. La práctica de la maternidad subrogada, o sea, o rentada, socava el importante vínculo prenatal que se forma entre un niño y la madre que lo ha creado hasta su nacimiento, declaró de esta manera la Conferencia Católica de Michigan. La firma del proyecto de ley de hoy es un vergonzoso intento en año electoral de engañar a los votantes con la fantasía que la fertilización in vitro, la intención prenatal y el aborto están en peligro en en Michigan. Esto no podría estar, perdón, esto no podría estar más lejos de la verdad, ha señalado Amber Rosbaum, presidente de Derecho a la Vida. La fecundación in vitro y el aborto han ocupado un lugar destacado en la política estadounidense en los últimos meses a raíz de decisiones judiciales. El Tribunal Supremo de Alabama, por ejemplo, reconoció recientemente la personalidad de los embriones humanos, solicitando tanto demócratas como republicanos a comentar y tomar legislativa acción sobre la fecundación in vitro. El Tribunal Supremo de Estados Unidos también escuchó los alegatos orales sobre la legalidad de las píldoras abortivas químicas. En ese estado, en Michigan, tienen la mayoría del Senado, con una ligera ventaja de 20-18, o sea, dos votos, dos escaños de diferencia. Mientras Cámara de Representantes está dividido, o sea, el Congreso de ese estado, 54-54, con dos votantes. Desde su elección en el 2022, Whitmer ha aprobado un girar de proaborto proyectos de ley en contra de la libertad religiosa en favor del colectivo LGBT. La Agencia Católica de Noticias informa que con la aprobación de la Ley de Protección de la Familia, aparentemente, los únicos estados que quedan que no permiten la gestación subrogada remunerada son Nebraska y el estado de Luisiana. Así que estos temas van a estar tomando auge cada vez más
en cuanto nos vamos acercando a las elecciones del próximo noviembre. Y no tengo duda que una vez que, nos acerquemos a las semanas próximas a las elecciones, va a haber más presión, más publicidad, más de todo. Así que el presidente quiere una legislación proabortista y van a trabajar a como dé lugar porque ellos están cumpliendo con un contrato. ¿Qué están esperando los obispos de Estados Unidos para excomulgarlo? Porque por menos otros papas, otros obispos de otras décadas y de otros tiempos ya lo hubieran hecho. ¿Será que abajo del agua Roma está metiendo mano para controlar a los obispos norteamericanos y que no condenen a John Biden o no condenen, no excomulguen a Joe Biden porque es amigo del Papa? No sé, hay muchas cosas. Este tema da mucho de qué hablar y va a dar mucho de qué hablar en los próximos meses y más cuando nos acerquemos a las próximas elecciones. Gracias por su atención. ¿Y usted de todo esto? ¿Qué opina?